Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar aquí. Bueno, pues estamos en esta serie que hemos realizado desde la ciudad de Chicago, en los Estados Unidos, hablando de diferentes temas que le hemos podido presentar en estos días. Hoy tenemos oportunidad de saludar y de dar la bienvenida para platicar con ella a Susan Schesch, que es directora del Centro Posen de los Derechos Humanos de la Universidad de Chicago y abogada. Gracias, Susan, por estar aquí. Gracias por permitirnos platicar contigo esta noche. Gracias, Carmen, a usted la oportunidad de hablar con tu público. Bueno, pues hay varios temas, Susan, importantes que me gustaría que nos cuentes. Desde la perspectiva de los derechos humanos, que es en donde estás ahora especializada desde la universidad, ¿qué panorama se puede describir a nivel internacional y particularmente el estudio que se puede hacer del tema de derechos humanos sobre México? ¿Cuál es el mapa? ¿Cuáles son los temas principales hoy? Claro que hay varios retos ahora que enfrentan todos que trabajan en los temas de derechos humanos por todo el mundo, pero algunos específicos que aquí estamos estudiando y trabajando son varios, y unos de estos son la aplicación de los derechos humanos con los tratados internacionales a cosas que pasan aquí dentro de Estados Unidos, porque como saben ustedes, los Estados Unidos siempre ha tomado la actitud que sus acciones son excepcionales. Existe todo de excepcionalismo americano. Y hay una red de organizaciones en Estados Unidos que estamos tratando y hemos logrado algunos éxitos en que apliquen los tratados internacionales a abusos que pasan aquí en los Estados Unidos. Y yo he trabajado con todo un grupo de activistas aquí en la ciudad de Chicago sobre, por ejemplo, unos casos de tortura por parte de la policía de Chicago que comenzaron en los años 70 y hasta la fecha, apenas el año pasado, logramos una resolución final para estos casos que involucraron a más que 120 hombres, todos africanos americanos y todos torturados en una estación de policía no muy lejos de la universidad nuestra. Y otro reto que tenemos... ¿Pero qué pasó con ello? Perdón que te interrumpa. Pues lo que pasó es que habían unos casos individuales en que entre este grupo de más de 100, algunos lograron encontrar... ¿En qué periodo? 3 décadas. Durante 30 años identificaron este número de casos de tortura, estuvieron haciendo el análisis caso por caso e involucra a ¿cuántos policías en estos años? No muchos policías, yo creo que todo el equipo no cuenta con más que 10 o 12 policías, porque ocurrieron todos en el mismo distrito policíaco. Pero el sistema de justicia... Tortura contra afroamericanos. Sí, y muchos... Y este fue, igual como en México, tortura para sacar confesiones, y confesiones falsas. Y entonces habían varios que condenaron a sentencias de más que 20 años, y resulta que estuvieron en la prisión con sentencias que no merecieron. Entonces fue un proceso, poco a poco, con unos casos individuales en las Cortes Federales, en casos clásicos de los derechos civiles, que comenzamos a sacar los detalles, porque en aquel entonces y casi hasta la fecha, la ciudad rechazó abrir los archivos y dar los datos de todos los demás casos. Entonces, era un esfuerzo de abogados, activistas, periodistas, los mismos sobrevivientes de tortura y sus familias para hacer todo lo necesario para sacar toda la información y buscar justicia para todos. Y hubieron momentos dramáticos. Por ejemplo, en el primer juicio de uno de estos casos públicos por parte de unos hermanos que fueron torturados por la policía, como en el año 82, 83, los abogados recibieron durante el juicio una carta anónima que dice que yo leí en el periódico que ustedes están trabajando con este caso. Deben ir al cárcel del condado y hablar con fulano de tal prisionero que sufrió lo mismo. Y probablemente el fuente de esta información era un policía honesta, que no quiso ver que sus colegas estaban torturando. Entonces, durante los años habían periodistas que reportaron, el alcalde durante muchos años, el Richard Daley, el hijo del gran papá Daley, era el fiscal durante los años cuando ocurrió la tortura. Entonces él como alcalde rechazó hacer nada
si fuera posible para estos casos. Pero con una determinación increíble, las familias, los sobrevivientes, sus abogados, trabajaron juntos más que 2 décadas. Y además, como por alrededor de 2005-2006, con mi Centro de Derechos Humanos, tomamos la idea de ir a unas instancias internacionales, porque como cualquier grupo que piensen que el sistema en que trabajan está cerrada, no es posible sacar la justicia de un sistema cerrado por relaciones políticas, por cualquier cosa. Fuimos fuera, fuimos más dicho arriba a las instancias internacionales de poner una luz en lo que sucedió en Chicago. Y en un evento dramático en la ciudad de Ginebra en 2006, yo creo, al mismo tiempo que llegaron gente de ONGs de derechos humanos con sus demandas sobre las condiciones en Guantánamo, también llegaron unos representantes nuestros con ese de Chicago. Y cuando comenzaron a hablar de ese de Chicago, yo creo que los representantes del gobierno de Estados Unidos estuvieron sorprendidos, diciendo que supimos de Guantánamo, pero en Chicago también. Entonces, la presión del gobierno federal de esta audiencia en Ginebra era una parte de una estrategia de abogacía que al final resultó en la resolución de los casos. El año pasado, el Concilio de la Ciudad de Chicago votó a favor de establecer un fondo de $5 millones para que todos los afectados, los impactados, podrían conseguir algo de reparaciones. Y la palabra reparación suena especialmente en Estados Unidos porque siempre ha sido una tradición de la búsqueda de remedios al impacto de esclavitud del siglo XIX, y casi no hay en la historia momentos en cuando sí reconocieron que hicieron mal a la comunidad africana-americana y les dan dinero bajo el nombre de reparaciones. Entonces, debido a unos activistas brillantes. Nosotros tomamos un parte pequeño, pero pusimos nuestro grano de arena, como dicen, y fue un esfuerzo interesante. ¿Qué número de personas resultaron víctimas en estos 30 años? Alrededor de 122. 122 ¿hombres todos? Hombres todos. Hombres todos. Y el periodo de la víctimas de tortura y, perdón, déjame cerrar aquí un poco esta parte. 122 hombres a lo largo de 30 años víctimas de tortura, que después de todo este proceso que has explicado, al final llegó este grado de reparación del daño con los 5 millones, que más allá de los 5 millones de dólares que se repartirían, el fenómeno jurídico y judicial que tuvo que venir, en donde importó mucho la referencia internacional generada en Suiza. Sí. Pero en Estados Unidos, que de donde venías era de analizar el tema de la excepcionalidad estadounidense. Las torturas ocurrieron durante un periodo de unos 12, 15 años, como de los mediados de los 70 hasta los mediados de los 80 más o menos. Pero la lucha para la justicia duró más que 30 años. Ya. Hasta que puedes ver las primeras conferencias de prensa de los abogados jóvenes, y ahora son todos cañosos y han trabajado muchos años en resolver los casos. Después de la pausa, cuéntanos qué otros impactos tuvo este caso en materia jurídica, si la hubo, en materia de leyes, si hay modificaciones y otras cuestiones que puedan ser derivadas de esto. Después de la pausa, regresamos con Susan en un momento más. Susan, regresamos contigo en esta conversación. Déjame retomar el hilo de lo que nos acabas de narrar, que es muy interesante, este proceso de 30 años en donde abogados, activistas y familiares de víctimas de tortura en Estados Unidos, en Chicago, bueno, finalmente lograron el año pasado esta resolución que finalmente dota de recursos económicos para un grado de reparación a las víctimas de tortura. Más allá de eso, que es un elemento tangible del resultado de todo este proceso, ¿qué otros impactos ha habido? Sobre todo si lo que está de por medio, como dijiste al principio, es la discusión o poner en desafío el concepto histórico de Estados Unidos de la excepcionalidad. La victoria o resolución de este caso tiene eco en las protestas que hemos visto en el año pasado y este año en Chicago y otras ciudades en Estados Unidos como Ferguson, etcétera, sobre cuestiones de culpabilidad de la policía de ejecuciones
sin proceso legal. Y aquí en Chicago, por ejemplo, ocurrió la ejecución de un joven de 17 años en las calles de la ciudad de Chicago hace más o menos un año. Y cuando salió a la luz el video de los hechos, con 16 tiros a un chico que andaba sin ninguna arma, y se podía ver en el video que aunque tenía algo en la mano, estaba caminando. No estaba caminando hacia la policía, al revés, estaba huyendo de la policía y comenzó un oficial de tirar a él 16 tiros y se cayó muerto. El año pasado, en noviembre, hay un día después del Día de Acción de Gracias, que es el día tradicional de comenzar el shopping de la Navidad. Los organizadores jóvenes aquí en la ciudad de Chicago, es toda una nueva generación de jóvenes africanos americanos, algunos que sí reciben también consejo de profesores de mi universidad que están trabajando con lo que se llama el Black Youth Project. Hicieron unas manifestaciones de desobediencia civil en el mero centro de la calle más lujoso de shopping en Chicago, en la avenida Michigan, bloqueando pacíficamente las entradas a las tiendas grandes para dar a conocer a la gente que no están afectados directamente por estos abusos de la policía, que hay que reconocer que también residentes de Chicago sufren eso. Y entre estos jóvenes hay un grupo que el año pasado sí han ido a las Naciones Unidas para una reunión de un comité que iba a revisar el conducto de los Estados Unidos sobre sus obligaciones internacionales bajo la bandera que se dice nosotros acusamos de genocidio. Y de acusar al gobierno de Estados Unidos de genocidio tuvo sus orígenes en el año 1952, cuando iban unos conocidos africanos americanos, norteamericanos, Paul Robeson, el cantante, y otros menos conocidos por ser líderes de grupos radicales, que fueron también a las Naciones Unidas a una conferencia sobre genocidio con una petición que acusó al gobierno de Estados Unidos en aquel entonces de genocidio en contra de la población africana americana. Entonces ahora tenemos 3 generaciones después, unos jóvenes que están tomando la misma bandera para dar una dimensión internacional a sus protestas aquí en la ciudad de Chicago. Déjame llevarte al tema de los derechos humanos en México. Tú impartes aquí, bueno, además que profesora y responsable de este centro POSHEN de derechos humanos, han puesto ojo respecto a lo que pasa en un país como México. Hay una atención y preocupación, hay que decirlo, sobre casos concretos y situaciones concretas que está atravesando nuestro país. ¿Qué nos puedes decir de eso? Pues resulta de la presencia de 11 millones de mexicanos en los Estados Unidos, y Chicago cuenta con la segunda comunidad más grande. Entonces yo siempre... Después de Los Ángeles, Chicago. Sí, decimos que somos en Chicago la 6ª ciudad mexicana. No sé exactamente las cifras, pero más o menos. Pero por ahí anda la cosa. Sí, por ahí anda. Y sabemos que entre los 11 millones de mexicanos que aquí radican, hay varios que huyen de sus comunidades en México por temor de la violencia, de amenazas, etc. Hay casos, por ejemplo, de periodistas, de defensores de derechos humanos, pero también hay otra gente que tienen sus pequeños negocios o que son jóvenes que no quieren estar reclutados por los carteles, que aquí se encuentran y tienen temor de regresar. Comenzamos a investigar cómo sería posible para estos mexicanos utilicen remedios que existen bajo las leyes norteamericanas y bajo nuestras obligaciones, bajo la Convención en contra de la tortura y la Convención a favor de refugiados, de buscar manera en pueden quedarse aquí dentro de Estados Unidos. ¿Como asilados? Como asilados. Eso está complicado. Pero sí, está complicado. Está complicado por varios motivos. Uno es que las leyes de refugiados datan del año 51 y era producto de la Guerra Fría. Y entonces están contemplando más la razón por qué una persona tiene que huir de su país es algo que tiene que ver con sus actividades políticas, con luchas ideológicas, etc. Los que lleguen de la pura violencia con amenazas de grupos criminales, sí,
podemos ser creativos y tratar de poner sus casos dentro de la jurisprudencia. Hemos logrado en algunos casos en Chicago, en California, en Texas, decir a los jueces de inmigración y después en las cortes de apelaciones que sí hay que reconocer que el peligro de cual huyen algunos mexicanos es algo que debe estar reconocido bajo la Convención contra la Tortura o la Convención de Refugiados aquí en Estados Unidos. Pero no existe un estudio de lo que está sucediendo, ni hemos establecido realmente una red entre los que están trabajando estos casos. Entonces yo tengo para mí un proyecto este año de tratar de averiguar cómo van las cosas en general. Yo tengo que hablar con abogados, buscar en los archivos de las cortes a ver cuáles fallos existen. Gracias al internet es mucho más fácil, no tengo que ir hasta California de ver lo que dice una corte en California. Pero también estamos en comunicación con organizaciones en México, porque yo creo que hay una necesidad aquí por parte de los mexicanos que huyen de México de evidencias desde allá. Porque llegan a hablar con un abogado aquí, dice que yo soy de Michoacán, yo soy de Guerrero, y los abogados aquí no están bien informados, algunos sí, pero otros no, sobre la situación allá. Entonces sería interesante tratar de establecer más comunicación transfronterizo entre los que trabajan realmente con las mismas poblaciones allá y acá, con las amenazas a sus derechos humanos allá en México y las posibilidades de buscar asilo aquí en Estados Unidos para las mismas personas. Pues es todo un tema, Susan, desde luego, porque hay casos, bueno, ahora que te escucho recuerdo la película, el documental llamado El Paso, en donde se narra la situación que viven periodistas que buscan asilo en los Estados Unidos a raíz de amenazas a su integridad física en México. Bueno, ahí se habla de algo de lo que tú estás hablando, en pocas palabras, de lo que implica entrar en ese proceso tratando de que este país asile, con esa connotación jurídica que tiene la palabra asilo. Después de la pausa, déjame regresar contigo en la conversación. Un momento más. Volvemos en un momento más con Susan Sech. Estamos en la Universidad de Chicago. Volvemos en un instante. Bueno, entramos en la parte final. Susan, ya nos quedamos aquí atrapadas con el tema que es muy interesante sobre la posibilidad que hay o no de pedir asilo a los Estados Unidos. Argumentando o alegando o demostrando peligros respecto a la violencia, agresiones a periodistas o agresiones a personas en ciertas regiones de México. Has narrado finalmente el proceso que está abierto al respecto, pero te dirán algunos, si prospera y se crea nueva jurisprudencia que permita con mayor facilidad asilar a personas, en este caso de México o de cualquier otro lado que argumente tales cuestiones, puede haber una desbandada, dirán algunos. ¿Qué piensas de eso? Pues siempre existe otro... La idea es crear nueva jurisprudencia, ese es el tema, ¿no? Sí, sí, sí. Pero si ocurre tal cosa, entonces los efectos pueden ser diversos. Por ejemplo, en las últimas décadas, las redes de abogados que trabajan estos casos en Estados Unidos, junto con sus clientes, establecieron nueva jurisprudencia para reconocer demandas para el asilo político de lesbianos, de gays, que no eran en 51 reconocido como categoría de asilo. Entonces sí es posible. Pero con la cuestión de México existe un fenómeno que también vemos en Europa, que es la cantidad de posibles elegibles. Porque no solo la calidad de la aplicación es un factor importante a los jueces y nosotros queremos que cada caso esté juzgado como individuo, pero sabemos también que hablamos del país vecino y que si los jueces reconocen tal categoría de gente como elegibles, que piensen, ay, van a calificar demasiadas personas y no debemos hacer este cálculo. Tratamos, por ejemplo, en los 80, establecer que la categoría de jóvenes hombres salvadoreños entre las edades de como 16 a 26 años era una categoría perseguido, porque el gobierno... ¿Solo por esas características, edad, juventud y nacionalidad? Sí, y no ser parte y no ser militares ni parte de bandas salvatrucha. Sí.
Este fue en los 80, entonces, cuando fue una lucha más o menos ideológica. Tratamos de decir que cualquier joven corrió un riesgo que el gobierno, que violaba mucho los derechos humanos, podía sacar, por ejemplo, de un camión, cuestionarle y matarle. Y ocurrieron, pero las autoridades aquí negaron reconocer esta categoría porque, pues, aunque nosotros pensamos que tuvimos las evidencias, hasta testimonio de ex militares de El Salvador sobre las prácticas, pero que hubiera sido demasiado personas que calificaron. Entonces, siempre que tenemos que tomar en cuenta cuando estamos considerando los casos de mexicanos, esta actitud que es casi universal. Podemos ver en Europa. Dicen que llegan gente de Siria que sí huyen una persecución horrible de su gobierno con sus bombas de barriles, etcétera, etcétera, y no quieren reconocer su derecho al asilo porque hay demasiados. Entonces es un problema universal de los que tratan de proteger a los derechos humanos de un individuo, pero que nos topamos con este obstáculo en el mente de los gobiernos en los países receptores. Entonces será una lucha que no vamos a resolver de un día al otro. Y mientras se desarrolla la situación aquí en Estados Unidos, ojalá que se mejore la situación en México, que no hay tanta necesidad. Pues todo un panorama, Susan, que te agradecemos mucho análisis en este programa. Hay varios ángulos más que podríamos abordar, pero no quisiera despedirme sin una opinión tuya como especialista, como abogada y como encargada de este programa POSEN en la universidad, de un caso que a su vez coloca a los Estados Unidos muy mal parado en el mundo, que es el asunto de Guantánamo. Finalmente Guantánamo se convierte en esa catedral, digámoslo así, de la violación a los derechos fundamentales en este lugar que Obama pues planteó que cerraría, que no pudo hacerlo, que ahora sí. En fin, ¿qué va a pasar con Guantánamo y su operación real? Sabemos que Obama sí tiene la voluntad de cerrar Guantánamo. O sea, quisiera. Sí, pero estamos en una época en cuando el Congreso ha tratado de obstacular muchas cosas que quiso hacer el presidente Obama. Y este es uno de ellos, tanto su plan que ya pasó de salud, de médico, que ahora la situación de los niños DAPA y DACA en Estados Unidos fue un orden ejecutivo que están tratando bloquear en las cortes federales. Entonces, además es otro reto para él como presidente, que sabe lo que debe hacer, que quiere hacer el orden para cerrarlo, pero el Congreso, dominado ahora por republicanos, está tratando de jugar en contra de él, bloquear la posibilidad de hacer lo que todos sabemos. Todos los ciudadanos del mundo sabemos que sería la cosa correcta, abrir las puertas de Guantánamo, cerrarlo para siempre por los malos tratos que han dado a los prisioneros ahí. Es una vergüenza para Estados Unidos. Pues Susan, con esto cerramos esta conversación. Te aprecio mucho que nos hayas aceptado la charla y estaremos en contacto. Gracias por estar aquí. Gracias a usted. Gracias, Susan, y gracias a usted que nos permitió acompañarle nuevamente en esta serie que hemos presentado en estos días para usted desde CNN. Que descanse, buenas noches y hasta mañana. POSEN de los Derechos Humanos de la Universidad de Chicago y abogada. Gracias, Susan, por estar aquí. Gracias por permitirnos platicar contigo esta noche. Gracias, Carmen, a usted la oportunidad de hablar con tu público. Bueno, pues hay varios temas, Susan, importantes que me gustaría que nos cuentes. Desde la perspectiva de los derechos humanos, que es en donde estás ahora especializada desde la universidad, ¿qué panorama se puede describir a nivel internacional y particularmente el estudio que se puede hacer del tema de derechos humanos sobre México? ¿Cuál es el mapa? ¿Cuáles son los temas principales hoy? Claro que hay varios retos ahora que enfrentan todos que trabajan en los temas de derechos humanos por todo el mundo, pero algunos específicos que aquí estamos estudiando y trabajando son varios, y unos de estos son la aplicación de los derechos humanos con los tratados internacionales a cosas que pasan aquí dentro de Estados Unidos, porque como saben ustedes, los Estados Unidos siempre ha tomado la actitud que sus acciones son solución final para estos casos que
que involucraron a más que 120 hombres, todos africanos americanos y todos torturados en una estación de policía no muy lejos de la universidad nuestra. Y otro reto que tenemos... ¿Pero qué pasó con ello? Perdón que te interrumpa. Pues lo que pasó es que habían unos casos individuales en que entre este grupo de más de 100, algunos lograron encontrar... ¿En qué periodo? 3 décadas. Durante 30 años identificaron este número de casos de tortura, Sí. estuvieron haciendo el análisis caso por caso. Excepcionales, existe todo este de excepcionalismo americano. Y hay una red de organizaciones en Estados Unidos que estamos tratando y hemos logrado algunos éxitos en que apliquen los tratados internacionales a abusos que pasan aquí en los Estados Unidos. Y yo he trabajado con todo un grupo de activistas aquí en la ciudad de Chicago sobre, por ejemplo, unos casos de tortura por parte de la policía de Chicago que comenzaron en los años 70 y hasta la fecha, apenas el año pasado, logramos una resolución. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar aquí. Bueno, pues estamos en esta serie que hemos realizado desde la ciudad de Chicago, en los Estados Unidos, hablando de diferentes temas que le hemos podido presentar en estos días. Hoy tenemos oportunidad de saludar y de dar la bienvenida para platicar con ella a Susan Shesh, que es directora del Centro